Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de podcast Conectando Recursos Humanos y Tecnología. Hoy vamos a abordar una entrevista y un coloquio con nuestro invitado Nacho Fernández. Nacho Fernández es inspector de Trabajo y de Seguridad Social. Y vamos a intentar abordar aquellos temas que nos dan miedo, que nos asustan, que nos dan cierta inseguridad o incertidumbre para abordar desde el punto de vista de los recursos humanos. Bienvenido, Nacho, un placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente. ¿Qué tal estás? Muy bien. Aquí preparado para que me preguntes. Un placer preguntarte, ¿no? Bueno, es cierto que nos pareció interesante tenerte como invitado en este podcast. Bueno, en el momento en el que estamos viviendo ahora hay como mucha inseguridad jurídica. Las empresas, las pymes, pequeñas y grandes empresas, estamos un poco perdidos a nivel legal. Salen sentencias, salen normativas, salen borradores que luego no se aprueban. Entonces, bueno, me parecía como importante tenerte aquí y conocer desde el punto de vista de la Inspección de Trabajo cómo estáis abordando esto, qué planes tenéis para el futuro, cómo afecta la tecnología o la inteligencia artificial, ¿no?, en vuestro día a día, qué uso podemos dar, qué le vais a dar, qué uso podemos darle nosotros. Bueno, acompañarnos un poco y calmarnos esas incertidumbres que se nos dan muchas veces a las pequeñas y medianas empresas y grandes, por supuesto. En primer lugar, quería saber, te pregunto sobre el tema de inteligencia artificial. En empresas, dentro del ámbito de recursos humanos, ya estamos como empresas implementando soluciones de inteligencia artificial que ayudan a las empresas precisamente a mejorar procesos, a ver con claridad o predecir el futuro o qué va a pasar en sus empresas a medio plazo, sí, corto medio plazo. Pero a nivel de inspección de trabajo, que yo creo que es una herramienta muy potente, ¿qué uso tenéis previsto darle? Un poco cuéntanos ahí qué se está cociendo a nivel de inspección de trabajo con el uso de la inteligencia artificial. Cuéntanos. Pues mira, Maika, en relación con este tema hay dos partes. Una, que como inspectores de trabajo tenemos que formarnos para en las empresas saber qué uso se está dando de la inteligencia artificial. Como bien has explicado, cada vez es más frecuente que haya empresas en procesos de selección, otro tipo de cuestiones que utilizan la inteligencia artificial y por lo tanto la inspección tiene que ver qué se está implementando en este sentido. Luego, como institución, también nos tenemos que hacer uso de estas tecnologías para intentar planificar mejor las actuaciones que se están haciendo. Entonces, ahora mismo no tenemos un diseño de inteligencia artificial como tal. Es un reto de la inspección de trabajo hacernos valer de esta tecnología para programar nuestras actuaciones. Lo que sí que tenemos es un análisis de datos, un Big Data, que permite a la inspección de trabajo, al organismo y a la inspección de trabajo de Cataluña, pues generar determinadas análisis de datos globales para hacer determinadas campañas o para determinar supuestos focos de posibles irregularidades que a través de este análisis masivo de datos pues nos puede dar pistas de por dónde ir o por dónde dejar de ir. Actualmente lo que se utiliza es el cruce de datos con la Tesorería General de la Seguridad Social y también respecto de Hacienda y las cantidades que son declaradas por determinadas empresas o por determinados autónomos para después poder llevar a cabo campañas. Así como, por ejemplo, una que es conocida por todo el mundo es el tema de las cartas famosas sobre la contratación. Es como muy automático esto, ¿no? Parece, sí, al menos la sensación que nos da a nosotros es como campaña de esto, lanzan miles y miles de cartas de oficio, ¿no? Entiendo, de forma ya automática, que el algoritmo quizá ha detectado que hay una irregularidad, ¿no?, entre seguridad social o entre inspección y seguridad social, y se lanzan ahí cartas y cuando te llega esa carta, que tú te la coges como algo tuyo, ¿no?, que dices, Dios, es algún proceso automático, es que a lo mejor cada día nos vamos a ir encontrando con más. Sí, las cartas de contratación son normalmente 2 envíos anuales en los cuales se valora principalmente, pues ha habido unos cambios legislativos en materia de contratación y se trata de ver si las empresas están implementando correctamente estos cambios. Y entonces lo que se valora básicamente es alta tasa de temporalidad, aquellas empresas que tienen una alta tasa de temporalidad, aquellas empresas que concatenan contratos eventuales uno detrás de otro, o aquellas empresas que suscriben fijos discontinuos y que no se ajustan a aquellos criterios que tiene el algoritmo. Entonces, sí, con los fijos discontinuos tengo luego una preguntita para ti. Vale, y esto
se envían las cartas es como un requerimiento en el cual se informa a las empresas de que en principio se ha detectado por parte de estos algoritmos o de estos elementos tecnológicos que nosotros utilizamos algún tipo de deficiencia y se le permite a las empresas o se da la oportunidad a las empresas de poder convertir esos contratos que supuestamente están de forma irregular pues en indefinidos ordinarios, que es un poco el objeto de los mismos. Dais un margen, entiendo que dais un margen para esas transformaciones de temporales a fijo, entiendo, sin sanción, es lo normal, no es lo habitual. O sea, que cuando recibimos una carta de estas nos permite regularizar la situación, pero no es sancionable, digamos, a priori, al no ser que ya luego no se haya hecho o no se haya puesto ningún recurso ni se haya hecho ninguna transformación, entiendo, ¿no? O sea, que el hecho de coger una carta y que no cumplamos no quiere decir que ya estamos sancionados. No, al revés, se trata de que se transformen. Sí, claro, cuando llega la empresa entiende que efectivamente lo que ha detectado el algoritmo pues es verdad. Es correcto, ¿no? Efectivamente, entonces hay una transformación, ahí se acaba el procedimiento. Luego hay una segunda fase de este envío de cartas, que es que el organismo, porque esto viene del organismo del estatal, que es el que tiene, el que integra o el envío de estas cartas, aunque luego se hace en País Vasco y en Cataluña a través de las dos inspecciones, tanto la vasca y catalana, porque está transferida, pero analizan cuántas transformaciones de contratos han producido tras el envío de estas cartas. Entonces, si se han transformado los contratos que supuestamente tenían una irregularidad, se acaba el procedimiento administrativo. En caso de que no, por muchas razones, o porque la empresa no haya querido, o porque la empresa entiende que está justificado, viene la segunda parte, que es que aparece por la empresa segundo envío, que es una citación en inspección de trabajo ante un funcionario para verificar si aquellos elementos que se juzgaron por la inteligencia artificial eran correctos o no, y esto ya interviene una persona humana donde se determina, y aquí ya no somos tan buenos en el sentido... Son un poco más malillos. Sí, digamos, ¿no? Un poco más malillos en el sentido de que sí, claro, si ha habido un requerimiento previo, no se ha hecho caso al mismo, y siempre y cuando no hay una justificación razonable, porque puede ser también que hay algún error en el envío de este tipo de cartas. Sí, nosotros nos hemos encontrado. Es decir, es verdad que te diría quizá el 90% de las que hemos recibido, pues sí, pero hay un margen ahí de error que no justifica. Entonces, es cierto que la experiencia que es que hemos justificado y no hay ningún problema. También es verdad que también se aprovecha a veces para ver otras cosas. No solo la contratación, esa segunda visita o segunda carta que se convierte en visita a veces da pie a revisar lo que en una primera habías podido solucionar y se revisan otros temas. Eso ya depende específicamente si estamos hablando de la campaña o si dentro de la campaña, porque nosotros actuamos por 1000 formas diferentes, tenemos una organización muy establecida, entonces depende de la instrucción que reciba el inspector en concreto, pues o solo será aquí o puede ser que se revisen otro tipo de cuestiones. Y aquí sí que ya si hay irregularidad, aparte de requerir nuevamente la transformación, lo que se hará es un inicio de un procedimiento sancionador. Pero como dices, si se explica que esto está correcto, pues no habría ningún tipo de problema. Y tampoco el envío de cartas hace obligatorio a la empresa la transformación, porque si hay una justificación, al final... toda la tecnología tiene a veces errores, ¿no? Sí, y puede ser que en esos envíos, aunque ya están muy fijados los criterios y los parámetros, pero puede ser que a veces pues haya alguna discrepancia, que entonces ya te toca hablarlo con la persona, con el inspector, y si está correcto no habrá problema, pero en cambio si no está correcto, ya aquí sí que tienen que iniciar un procedimiento sancionador. Vale. A nivel volviendo al tema de inteligencia artificial, a nivel que comentabas al principio, ¿no? De selección y tal, ¿qué cosas puede ser que se ha inspeccionado, ¿no? Porque a mí ahora no me... O sea, me dices, a lo mejor no inspeccionamos o puede dar caso un tema del procedimiento de selección. Claro. ¿En qué punto juega ahí la IA? Al final la IA está alimentada por personas y las personas son las que determinan qué quieren en eso. Es cierto, discúlpame, es cierto que los programas, los softwares que están hoy en el mercado, muchos ya están muy dirigidos a través de la inteligencia artificial. Entonces, no sé la relación que puede haber eso con inspección, cuéntanos un poquito. Bueno, pues la idea o el reto nuestro como inspección de trabajo, de hecho aquí en la Inspección de Trabajo de Cataluña tenemos un inspector que se está especializando en esta materia de inteligencia artificial y de hecho pronto haremos inspecciones en empresas como prototipo para iniciar en este ámbito, ver
cómo se está utilizando la inteligencia artificial y, por ejemplo, yo puedo pensar, para pagar determinados complementos retributivos que se establezcan en este tipo de elementos algún factor que determine el rendimiento de estos trabajadores para cobrar estos complementos. Entonces, depende cómo esté establecido, configurado, ¿no? Efectivamente, puede tener sesgos de alguna clase que pueden ser discriminatorios por razón de edad, etcétera, etcétera, etcétera. En la selección de personal, y aquí ya nos ligamos al tema de igualdad, cómo se accede, qué currículums te quedas y cuáles no te quedas. Porque, claro, un algoritmo puede llegar a determinar absolutamente todos los ritmos de trabajo, puede determinar qué personas acceden a esa entrevista de trabajo o cuál no, en función de qué le hayas dicho tú al algoritmo. Si, por ejemplo, no quieres mujeres en un determinado puesto de trabajo, tú ya le puedes decir al algoritmo que los currículum X pues ya desaparezcan. Entonces, esto todo es un mundo que, bien utilizado, la inteligencia artificial pues es un avance para la sociedad, también para el mundo laboral, pero mal utilizado puede tener efectos nocivos contra los derechos de los trabajadores o contra los sindicatos también. Ponte que en un momento dado en alguna empresa la inteligencia artificial deduzca que alguna de las personas presentadas a un proceso de selección tiene algún tipo de vinculación sindical de alguna clase y lo puede expulsar de ese procedimiento de acceso, y por lo tanto, bueno, pues esto es un poco lo que nosotros tendremos que mirar, y de hecho esto es un reto muy grande de la inspección de trabajo, porque nos tenemos que adaptar a esta circunstancia. Pero hasta ahora esto no lo revisabais, no entrabais en este punto. O sea que, además, con todo el tema tecnológico, que está muy bien por un lado porque nos permite automatizar procesos, como hablamos en posteriores podcasts, pero al mismo tiempo es un arma de doble filo, porque hace que la inspección también tenga muchos más automatismos y pueda llegar a muchos más procesos inspeccionables, digamos, que a los que está llegando a fecha de hoy, ¿no? Entonces va por aquí inspección también. Sí, ahora hay un proyecto clarísimo, un reto, ¿no? Nosotros a principio de año, los que ocupamos puestos de dirección, nos dicen los diferentes departamentos al que pertenecemos cuál es el reto de la inspección de trabajo, y en el reto de la inspección de trabajo el principal que había de futuro es la inteligencia artificial, en dos vías. Una, para verificar cómo lo usan las empresas, y otro internamente, porque evidentemente nosotros estamos a veces trabajando actualmente con unos mecanismos que no son los más ágiles para funcionar. A la que tú tengas elementos de inteligencia artificial que te permitan resolver o analizar documentación muchísimo más rápido, pues evidentemente las resoluciones, los tiempos de respuesta, incluso las posibles irregularidades que detectemos seguramente sean mayores. A esto no hablamos que esto va a ser de hoy para mañana, porque tienes que encontrar el proceso de quién te lo defina, cómo lo haces, con quién lo haces, y en la administración estas cosas no son rápidas. No son rápidas, pero evidentemente llegarán. Yo no sé cuándo llegarán, porque esto no te lo sé decir. Bueno, pero el camino lo empezáis a hacer. Es cierto que no es algo que veis como algo muy a largo plazo, sino que es algo que empezáis a trabajar ahora. Entonces será cuestión de 1 año, de 2 años. Lo que está claro es que los departamentos de recursos humanos de las empresas tenemos que ponernos y alinearnos muy bien con todo lo que son los cambios legales, con todo lo que son las métricas, con todo lo que son toda la ética también dentro de recursos humanos, ¿no? Afinarla muy bien y además justificarla muy bien y tenerla documentada, entiendo, para poder hacer esa justificación ante la inspección de trabajo, ¿no? Efectivamente. O sea, claro, nosotros, de verdad os digo, porque nosotros vivimos desde el punto de vista de relaciones laborales y de recursos humanos, y al final, Nacho, es que tenemos... pues si tienes una empresa de 1.000 trabajadores, 1.000 auditorías tienes al mes. Tienes, por un lado, Seguridad Social, que te está auditando todo lo que haces. Tienes, por otro lado, Inspección de Trabajo, que cualquier cosita que hagas que el algoritmo detecte, carta. Y por otro lado tienes Hacienda. Es que estamos como en medio de un circo ahí complicado, y con los cambios legales y los políticos. Entonces, todo esto no es fácil. No es fácil. O sea, tenéis que darnos ahí un pelín de margen a los de recursos humanos, porque digerir todo esto nos está costando, y viendo para dónde estamos yendo. Es decir, y también es cierto que afortunadamente se están poniendo plataformas en recursos humanos que permiten sacarnos todo ese trabajo administrativo que teníamos hasta ahora y focalizarnos precisamente en esto, en tratar el dato, en justificarlo y en analizarlo sobre todo, ¿no? Nos tenemos un gran reto con el tema tecnológico y la inteligencia artificial interesante, tanto a nivel de inspección como a nivel de empresas por nuestro lado. Y nosotros como inspección nos tenemos que formar, porque nosotros somos juristas, no sabemos nada de este tipo de elementos que son más tecnológicos, pero lo que sí sabemos es que eso lo alimentan personas, y ahí es donde viene la clave. Es decir, quien alimenta este tipo de elementos tiene que saber bien lo que le está diciendo, porque luego no valdrá esto lo ha hecho la inteligencia artificial. No, esto lo ha hecho una persona
que le ha dicho una máquina que determine. Y ahí es donde hay que justificar. Ahí es el punto, ¿eh? Eso es, ahí es el punto desde recursos humanos, que si en un momento dado hay una inspección sobre esta cuestión, le tendrá que explicar al actuante, al inspector, el por qué se hizo de esta manera o qué elementos se le dijo. Incluso la idea es que estos algoritmos sean posiblemente solicitados. Ya sabes que ha habido un cambio que era por el tema de las plataformas digitales, en los cuales a los representantes legales de los trabajadores las empresas tienen la obligación de informar de estos algoritmos. Y por lo tanto, esto cuando hay representación legal de los trabajadores, en cualquier elemento dentro de la empresa que se utilice un algoritmo, se le tiene que informar. Y la idea es que esos algoritmos lleguen a inspección de trabajo y sepamos, claro, esto tiene que ir una parte tecnológica que tendremos que ver cómo lo hacemos, de interpretar qué se ha metido allá y luego justificar las empresas cómo sea, bueno, los elementos que se han decidido para determinadas cuestiones. Sí, no está claro que eso nos abre un campo totalmente nuevo en todo el tema de inteligencia artificial, ¿eh? Vamos a cambiar de tema, ¿vale? Que también hay otro tema que nos preocupa bastante, que es el tema del registro de jornada, el cambio normativo, que el anteproyecto, que estamos pendientes de que si se aprueba, si no se aprueba, con un gran impacto. Es decir, ya más allá de que se apruebe o no, es el impacto que puede tener esto en todas las empresas, en las micro, en las pequeñitas, grandes, medianas y muy grandes, ¿no? Nos preocupan, bueno, primero es cómo ajustamos el tema de la jornada, ¿vale? De la jornada de trabajo. Nos preocupa también el cómo inspección, según dicen, ¿no? También tendrá acceso a estos controles del registro horario. Esto está pendiente, ahora ya está por escrito, digamos, todo que es un anteproyecto, pero está por escrito. Cuéntanos desde Inspección de Trabajo cómo estáis viviendo esto, qué planes tenéis si esto se aprueba, hacia dónde vamos. O sea, enfócanos un poquito porque estamos así como todos. El tiempo de trabajo es la primera materia denunciada en Inspección de Trabajo y sobre la que hay campañas aparte de las que te entren por una denuncia de un ciudadano en concreto, y por lo tanto es una de materia laboral. Creo que es otra, si hablamos antes de inteligencia artificial como reto, el tema del tiempo de trabajo es otra de las cuestiones, diría, súper importantes que hay en el ámbito de las relaciones laborales y también de la Inspección de Trabajo. Entonces ahora actualmente tenemos un sistema de registro de jornada que no está funcionando, porque las empresas, por mi experiencia, no registran la jornada o no la registran como se debe. Pero aquí, disculpa que te interrumpa, pero aquí hay un tema, que es muy complicado que los empleados, o sea, no es un tema de las empresas, porque las empresas ponemos a disposición del empleado las herramientas, además, de la mejor forma, de la forma más sencilla para que no tengan que complicarse demasiado. Pero tener que estar detrás de plantillas, es igual si son 10, si son 100, si son 1000, es que necesitas mucho tiempo para estar detrás de que la gente te fiche bien, ¿eh? O sea, eso es un problema que el empleado no tiene asumido, que tiene que fichar, que es su obligación fichar. Es cierto, esto que comentas cuando hacemos inspecciones, en muchas ocasiones los empresarios nos dicen, no, si no es que no quiera, o es que a veces el trabajador se olvida, no lo hace mal, etcétera, etcétera. El tema es que la inspección en esto... es problema nuestro, en definitiva. Sí, yo sé que igual esto dices, Nacho, me dices unas cosas, pero es verdad, porque nunca sabes qué hay de verdad detrás de esto. Sí. Habrá empresas que efectivamente sea cierto lo que estás comentando, pero es que hay otras que ni siquiera hay registro de jornada. Entonces hay un poco que aquí quizás paguen justos, ¿no? El refrán pagan justos por pecadores, pues seguramente es como consecuencia de esto es el cambio legislativo del cual me estás hablando, que llevamos con este tema un año pendientes para arriba, para abajo, que va a salir, y en el cual también nosotros estamos ciertamente expectantes a ver qué ocurre. Ahora, como bien decías, hay un proyecto de ley en el cual se quiere reducir la jornada de trabajo sin acuerdo con la patronal, que está pendiente de que siga el trámite parlamentario, pero en ese proyecto, que yo he tenido la oportunidad de leerlo, ya se recoge también el tema de la modificación del sistema de registro de jornada. Y la modificación principalmente pasa que es digital. Es decir, en cualquier empresa, que esto, claro, no es lo mismo con la libertad que había antes de registrar de una manera u otra, porque no establecíamos el cómo, sino establecíamos, sí que registrarlo usted, empresa, regístrelo siempre y cuando cumpla una serie de requisitos, que no se pueda alterar, que sea fiable, que esté a disposición de la inspección. Ahora pasa a ser... en todo caso, digital, con lo cual, claro, el impacto en las empresas, depende del tipo de empresa, es muy grande, porque no es lo mismo una empresa de la construcción que una multinacional, que una cadena de hostelería pequeña, que el bar que tiene 2 trabajadores. Bueno, entonces, pues esto es digital y con acceso remoto, como decías antes, a la inspección. Pero esto, Nacho, abre toda otra ventana, pero es que
en el momento que se conecta Seguridad Social o Inspección de Trabajo a estos sistemas de fichaje, aquí hay muchas incidencias, porque al menos en nuestro caso, como GEMA integra a nuestros trabajadores, nosotros somos 150 personas, pero no cada día los fichajes están bien. O sea, es que hay que hacer una vez al mes recoger todos los fichajes, avisar a la gente que tú no fichaste este día, que este día te olvidaste y tal, y unificarlo y limpiarlo, digamos, ¿no? Claro, en el momento que esto está conectado a un sistema de inspección, el dato va a viajar ahí tal y como esté. Entonces, yo creo que se puede liar una ahí de datos, ¿no? O sea, no sé la capacidad que vais a tener. No sé, entiendo que los políticos que son los que hacen este tipo de... Claro, es que aquí viene el tema, que aquí... ¿Cómo se gestiona eso, no? Pues es que no lo sabemos. Esto es una pregunta que la tenéis vosotros y la tenemos nosotros. ¿Cómo se va a gestionar esto? ¿Hay capacidad suficiente para acceder a tantas empresas que hay en Cataluña o en el resto de España? Claro, cada día millones y millones de datos entrando a un servidor, entiendo, o a 50 servidores, y eso gestionándose, pero... O sea, no me imagino ese momento y cómo porque además el dato no estará real, no será fiable, me refiero, porque hay incidencias constantemente. Entonces, pues esto es lo que falta de saber. Sabemos, ¿no?, la teoría, ¿no?, que ellos quieren, el gobierno quiere que se implemente un sistema de registro de jornada que tenga acceso remoto y que sea digital, por la explicación que te he hecho anteriormente, y a partir de aquí, pues yo tampoco me imagino cómo puede llegar a funcionar esto, cómo puede ser, porque no tenemos más detalles. Y luego habrá que verlo, entiendo que no sé si habrá un plazo para poner esto, si va a haber ayudas para que las empresas el anteproyecto puedan... no habla de plazos, ¿no? Allí habla de... No habla de plazos, allí no habla de plazos. Entiendo que esto tiene que ser objeto de todavía de debate, que en el Congreso cuando llegue, y a ver si esto se aprueba, si no, y si sale el mismo texto que está actualmente o hay modificaciones, porque estos textos suelen cambiar. Pero creo que han buscado una solución, pero o sea, han buscado... medias, ¿no? Sí, y que no sé si tecnológicamente estamos preparados todos, empresas y administración, para gestionar este tema. Esto es una cosa que hoy no podemos saber. Está en el aire. Sí, todavía. Bueno, hemos avanzado, siempre se había hablado, y hay un proyecto que está por escrito y donde regula claramente el tema del registro de jornada, aparte de la reducción de la jornada, viene con este regalo, entre comillas, y habrá que esperar a ver qué pasa, y también viene con otro regalo, que es que las sanciones en este tema, en caso de incumplir, se elevan bastante. Sí, porque ya van, ahí hay una previsión de elevar la cuantía de las sanciones, y también antes eran infracciones que se cometían por centro de trabajo y por empresa, ahora también se habla allí de que puede ser también por trabajador afectado, con lo cual, o sea, yo como parte de la administración te digo que entiendo el fondo, pero no sé si se puede aplicar, si ¿no? si se va a poder aplicar, porque es cierto que de acuerdo con la EPA y datos que hay un montón de horas extras que nos están declarando, y hay afectación a trabajadores en cuanto a prestaciones, y un montón afecta mucho, eso es cierto, de incidencia. Afecta. Y entonces, pues esto es como que en el fondo seguramente hay una explicación, ahora veremos a ver cómo se puede gestionar todo esto. ¿Cómo se aterriza eso? Sí, ¿no? cómo se aterriza para vosotros como empresas y para nosotros como inspección, que somos los que al final tenemos que, pues que lidiar con todo este tema, porque hasta ahora sabemos cómo lo hacíamos. A partir de ahora, pues desconocemos la forma. Es un camino por explorar, totalmente. Sí. Sobre el tema de la jornada de las 37 horas y medias, también se nos abre como debates, ¿no? Es decir, vale, una persona que está jornada reducida por guarda legal, que tiene 37 horas y media, los tiempos parciales, todo esto, ¿se equiparará, no se equiparará? Explícanos un poco, porque hay como opiniones de todo tipo. Pues opiniones son, porque a ver, no hay nada. A ver, la afectación de esto no es excesiva, porque los convenios colectivos mayoritariamente ya tienen una regulación sobre esta cuestión. Evidentemente hay otros sectores que no. Hay sectores que no, ¿eh? Sí, hay sectores que van a tener impacto. Todo esto que me preguntas sobre qué va a pasar con los tiempos parciales, si las jornadas son, pues esto lo debatimos nosotros en la inspección. ¿También, verdad? Sí, tenemos el mismo debate y no sabemos dar una solución porque no lo hemos leído. Simplemente está que se va a reducir, pero yo no sé si se reducirá proporcionalmente después en función de los tiempos parciales, también sus jornadas respecto de desconocemos todo. Un poco como en el aire, ¿no? Sí. Bueno, pues hacen cambios, pero hay, claro que los cambios los hacen los políticos, y en estas comisiones pues a veces hay inspección de trabajo, pero a veces no hay. Entonces, cuando ya no hay un profesional que se dedica a hacer este tipo de cuestiones, pues es más complicado acordarte de todas las posibilidades que vienen después. Por lo que tú dices, una reducción de jornada, qué pasa con los tiempos parciales, y más cosas que se pueden plantear con esta cuestión. Entonces, sobre esto, hoy no te voy a poder resolver el problema porque vamos a tener que esperar a que
se publique, y luego igual tiene que haber algún tipo de reglamento sobre el cambio que se produzca en el Estatuto de los Trabajadores, explicando pues todas estas cuestiones que seguramente vayan a ir surgiendo. Así que sobre esto, pues opinión, también, te puedo dar la mía, pero no te puedo decir está más. Bien saber opiniones de terceros y además de personas que estáis dentro de la administración, al darnos un poco de luz o al menos saber para dónde vais, ¿no? Uh-huh. Es cierto que tenemos mucha incertidumbre, o sea, en el área laboral yo te diría que quizás es la que estoy dentro y la que conozco más, ¿no? Pero la que más incertidumbre da a nivel legal en todos los ámbitos, porque es que siempre nos sacan reglamentos, nos sacan normativas, lo del SMI, lo de las bases de cotización, la cuota de solidaridad, ha sido como un caos este mes de enero y mes de febrero dentro de los departamentos de administración, ¿eh? Porque allí no se aclaraba nadie, o sea, además nos sacaban normativa a finales de mes, justo cuando estábamos haciendo las nóminas, o sea, pasó en enero y pasó en febrero. Y te dan una incerteza y una inseguridad Bueno, a nosotros tremenda, nos pasa también, estamos iguales, porque nosotros al final tenemos que aplicar todo esto y nos producen cambios que hay que hacer luego en los sistemas informáticos nuestros, que es un lío, porque una primero es A, después es B. Eso es. Venimos de la reforma laboral de 2022, todo el tema de igualdad, LGTBI, uh-huh. Temas de permisos retributivos por el tema de las DANAs, ERES, ETOP. No, la verdad que sí que es cierto que los últimos años ha habido, desde mi punto de vista, un exceso de regulación que no en solo... ámbito laboral. Y nosotros tenemos que estar también continuamente formándonos, pues claro, cuando estudiamos esto ya algunos, ya no tiene nada que ver el Estatuto de los Trabajadores que yo estudié con lo que hay ahora, y claro, a las empresas les afecta más, evidentemente, porque esto forma parte ya de nuestro trabajo, de esto, pero tampoco es sencillo, porque muchas veces ya no sabes dónde es que ya estás. no sabes ni dónde estás al final, te descolocan, ¿no? Siguiendo con el tema normativo y cambios, desde la última reforma en el tema de los fijos, de los contratos temporales, la justificación y la entrada de los fijos discontinuos, digamos, en el mundo de las empresas con más normalidad que los que veníamos haciendo. Después de 2 años, creo que hace ya, ¿no? Que pasó 2 o 3 años, ya no recuerdo bien. Explícanos qué campañas, o sea, en qué principales problemas os estáis encontrando a fecha de hoy todavía, que las empresas están utilizando falsos fijos discontinuos, o explícanos un poco esta casuística, porque a nivel de clientes nosotros aún tenemos clientes con este tipo de contratación cada día más, porque es la única que nos podemos acoger, un poco, si no es fijo indefinido siempre los 365 días. Entonces, danos un poco ahí de luz en ese sentido. ¿Cómo estáis actuando? Pues mira, esto fue la reforma marzo del 22, o sea que pronto va a hacer 3 años de esta cuestión, y seguimos con la campaña la inicial, la que me preguntaba. ¿En qué utilizamos la inteligencia artificial? Pues seguimos con las cartas, el envío de cartas, porque claro, la reforma lo que pretendía es evitar la temporalidad, ¿no? Y para evitar la temporalidad, ¿qué hizo? Pues por un lado limitó mucho la posibilidad de contratos eventuales, que prácticamente tienen que concurrir unas circunstancias muy definidas, que es, bueno, yo la veo muy difícil. Sí. Luego lo sustituyó por los fijos discontinuos, que bueno, supuestamente son indefinidos, pero venía a sustituir los contratos eventuales. Entonces ahora las cartas van en 2 líneas, o lo que nos fijamos en la Inspección de Trabajo es que estos contratos eventuales cumplan los requisitos, es decir, que tenga una causa que establezca el cambio legislativo, cosa que cuesta, ¿vale? Que cuesta mucho porque son muy tasadas y para actividades muy concretas y circunstancias muy concretas, y no es fácil suscribir este tipo de contratos. Y luego la alternativa es el indefinido, que siempre hay reticencia por parte de las empresas, aunque esto ha cambiado un poco. Sí, y nosotros también hemos notado que la gente ya al final dice, bueno, más indefinido, tienes el periodo de prueba ahí, que no te gustaría que fuera un poquito más largo de lo que marcan muchos convenios, pero bueno, te permite, sí. Y entonces está el fijo discontinuo, que es lo que hay ahora. Y ahora, claro, lo que nos piden o lo que nos exigen o lo que miramos desde la Inspección de Trabajo es que estos fijos discontinuos sean realmente fijos discontinuos. Y aquí lo primero que hay es que el algoritmo te saca sus datos cruzados con tesorería y más o menos si hay un periodo de no alta, o sea, de mes y medio. Eso te quería preguntar, sí, el periodo que tratáis. Mes y medio ya te salta el algoritmo. O sea, menos de mes y medio, ¿eh? Sí, no, un mes y 10 días creo que es lo que miramos. O sea, si salta claro, coincide con las vacaciones y un poco más. Ya. Realmente, claro, si tú al final... es el periodo de vacaciones que das... pues entonces esto, ¿por qué no es indefinido? No, esa es la pregunta. Pero bueno, hay sectores, te pongo un ejemplo, que aquí en Cataluña
Cataluña pasa mucho, que es el de los casales y todo el tema de... Y tengo clientes, claro, sí, tenemos y clientes. aquí... Y es real, ¿eh? Sí, o sea, este caso es justo real. Sí, lo sé porque las campañas en parte salta mucho este sector, precisamente porque, claro, pasa esta casuística y esto si lo explicas, pues entonces... Pero es fijo discontinuo, en este caso son fijos. Sí, lo que pasa es que a veces enlazas el casal con el verano, el comedor escolar con el... Y aquí ya... quizá una continuidad, ¿no? Bueno, sí, pero en estos casos la inspección es bastante comprensible y se trata con el cliente, o sea, con el cliente, en este caso nuestro cliente es la empresa, e intentamos llegar a ver cuáles seguramente puedan ser transformados y cuáles no. Y una cosa que has dicho ahora y que es una novedad de hace muy pocos días es cuidado con los periodos de prueba y el indefinido. Porque nuestro algoritmo... A ver. No, te lo digo porque... A ver, ¿qué vais a decir porque ahora? el algoritmo ha detectado que hay muchas empresas, que un volumen, porque justo esto lo hemos tratado hace menos de un mes, detecta que se producen despidos durante el periodo de prueba y se vuelve a suscribir un contrato para la misma categoría profesional. No, eso es otra historia. Vale. Y en esto vamos a entrar porque no habíamos entrado hasta la fecha y habrá empresas que... ¿Quieres decir que una persona que baja por no superar el periodo de prueba se vuelve a contratar para la misma categoría que está ahí, al cabo de unos días? Esto es un fraude de ley, esto no. Sí. Y esto lo vamos a actuar, esto es nuevo, no se había hecho y tanto la parte estatal como la parte en este caso de Cataluña, que es donde yo estoy, vamos a hacer actuaciones sobre este tema y viene también de lo que hablamos al principio, ¿no? De la inteligencia artificial, que no es inteligencia artificial porque es dato. Sí, es dato y esto es fácil, lo cruzas con tesorería y es un momento, entonces... Es que nos tenéis monitorizados totalmente, es decir, es que cada movimiento que hacemos está registrado, por tanto cruzar eso ya es simplemente que alguien se ponga a configurar el algoritmo. Sí, creo, también pasa por ejemplo, con las altas fuera de plazo, las bajas fuera de plazo, y hablamos más de seguridad social, que esta parte es más a nivel del organismo, los tiempos parciales, también hay cartas con los tiempos parciales, es decir, cuando tú en una empresa detectas que por los sistemas de datos ese comercio, incluso por el gasto de luz, te hablo, por el gasto de luz, te entiendes que está abierto todo el fin de semana o todos los días de la semana, tiene X trabajadores con unas jornadas que a priori no cubrirían la totalidad de la apertura, pues también se remiten cartas diciendo, oiga, estos trabajadores valore porque igual son a tiempo completo y si no hay una valoración, pues también a veces va a la inspección de trabajo a mirarlo. O sea, como bien dices, porque se me van pasando... Sí, te van pasando ideas por la cabeza. Bueno, actuaciones que tenemos o que tenemos abiertas. Entonces, lo último es esto. La contratación pues ha hecho el tema de que haya indefinidos y que haya empresas, que no es generalizado, pero las hay, que utilizan el periodo de prueba de una manera indebida, porque ya, bueno, pues no puedo hacer eventuales. El fijo discontinuo me lo van a revisar por las cartas. El indefinido, la inspección no se ha metido hasta ahora con el periodo de prueba. Pues al final... Juego con esto. Claro, ahora pues ha saltado esto de este y entonces es una cosa que será nueva. Entonces, claro, quizás nosotros a veces modificamos conductas a base de este tipo de campañas. Quizás ahora que ven que te metes cuando celebras indefinidos y no superas los periodos de prueba, lo haces de esta manera, pues ahora vuelven otra de los fijos discontinuos y ya no las hacen indefinidos. O sea que esto va un poco... No, nos podemos preparar. Cambiando. Nos podemos preparar. Sí. Oye, una última pregunta que me gustaría hacerte. Todo el tema de minusválidos, el 2% famoso, cumplir... Es verdad que las empresas de más de 50 trabajadores, que son los que tienen la obligación, ¿hasta dónde llegáis, ¿no? de inspección? Porque es cierto que yo me estoy encontrando con clientes nuestros o nosotros mismos, ¿no? que una vez que te llega ya la carta de inspección, ya te llega como que cada año. O sea, ya cada año, a partir de ahí, ya tienes que estar justificando que estás cumpliendo ese 2%, o bien con personal propio, o bien con medidas alternativas, ¿no? Entonces, ¿en qué campaña estáis ahí? ¿O lo tenéis de lado? ¿O sí? ¿O es una campaña que hacéis cada año de forma ya regular? Pero es algo que también está ahí. Es una campaña que hacemos. Aquí hay un poco de diferencia entre la parte estatal y la parte catalana, porque aquí en Cataluña este tema es prioritario. Por parte del gobierno de la Generalitat, el tema de la integración de los discapacitados. Va a salir en breve una ley catalana, que es nacional de Cataluña, sobre discapacitados, que regula exclusivamente todo lo que es la facilidad para el acceso al empleo y demás, pero es prioridad, es un elemento transversal del Departamento de Trabajo y Empresa, que es donde está la Inspección de Trabajo, que afecta a varias direcciones generales, y esto es muy importante. Y
yo cuando he hecho actuaciones de ese tema he hecho esta campaña, también me ha tocado hacerla y aquí se hace anualmente. Es decir, cada año, sí, con esto no hay denuncias, nadie denuncia una empresa que no cumple, pero hay campaña y lo tenemos que hacer porque socialmente tiene que ser así. La propia Constitución te dice que los poderes públicos promoverán la integración de los trabajadores discapacitados y la verdad es que hay empresas que sí lo tienen concienciado en los recursos humanos, pero hay empresas que esto no está. Y creo que en esto es una cosa que hay que hacer y como no se puede hacer, porque esta ley es de hace 30 años, entonces aquí sí que no hay la posibilidad de regularizar nada. Si aquí de primeras hay una empresa que esto no lo tiene, porque es una obligación de hace mucho tiempo, porque esto creo que es dentro de aquello que es social, ¿no? Sí. Los contratos es otro tema, ¿no? Porque bueno, al fin y al cabo, pues es un contrato, pero la vinculación con la empresa existe, pero esto sí que es un tema más... Es un tema social, sí, eso tienes toda la razón. Y entonces aquí sí que hay campaña, cada vez llegamos a más empresas, es decir, este año se ha subido el número de actuaciones que hay un equipo especializado que hace este tipo de actuaciones porque no son fáciles de hacer porque hay muchas variantes, que si las medidas alternativas, que si la contratación, que si dónde solicito la excepcionalidad, porque depende de dónde tiene que ser o SEPE o SOC, entonces tiene sus particularidades, pero aquí somos bastante estrictos porque entendemos que las empresas esto sí que es una cuestión muy básica y que deberían de implementar en sus recursos humanos. A veces es verdad que no es fácil encontrar los trabajadores, pero es que a veces no hay ni voluntad de encontrarlo. Entonces esto es una prioridad. Es una prioridad para vosotros, Sí, para la inspección de trabajo es una prioridad y como no viene por la vía de que alguien te lo pida externamente, pues lo tenemos que hacer internamente, porque nosotros tenemos unas planificaciones anuales e intentamos ayudar a aquellos trabajadores porque nuestra función viene un poco por ahí. Claro. O sea, tampoco es machacar a las empresas, pero sí que tenemos que estar más del lado de estas personas más desfavorecidas o que tienen circunstancias que les dificultan el acceso al empleo. Y los discapacitados son uno de ellos y sí que hay campaña específica y cada año se revisa, ¿no? Es que es eso, que... Y lo que decías, claro, si entras en una rueda de ahí, porque... no es justificar un año y me olvido, me refiero. No, es que una vez que ya has justificado un año. Pero también depende, si por ejemplo te viene una empresa que ya cumple con mucho, pues entonces ya va sobrado y ya dices, bueno, claro, pero esto no es lo habitual, porque esto va en función de la plantilla, las plantillas van fluctuando en función de 1000 factores y esto afecta a esta cuota, ¿no? Porque implica que si hay más contratación, pues alguna de esa contratación tiene que ser de discapacitados. Entonces esto es una cadena que no con un año te olvidas. Normalmente las declaraciones de excepcionalidad tienen 3 años de vigencia. Si vas por ahí, pues esto va a ser continuamente revisado. Y aparte también en la autoridad laboral se piden memorias de cumplimiento que también remiten en ocasiones a la inspección. O sea, que no es poca broma, que es algo que en las empresas tenemos que ponernos las pilas y intentar cumplir este 2% de la forma que sea. Además, es un tema social, o sea, que yo lo veo, en ese sentido, lo veo bien, pero es cierto que algunas empresas lo tienen como un poco más olvidado o lo pueden tener un poco más olvidado porque no es prioritario en ese momento para ellos, ¿no? Bueno, lo que hablaba, son tantas cosas las que hay. Es que son tantas cosas, que macho, en serio. Quizás a veces en esto te olvidas, pero esto debería ser, yo siempre digo, yo cuando hacía estas actuaciones intentaba ser pedagógico, ¿no? De decirle, aparte de que cumples una buena labor social, también la empresa cumple con la obligación. Luego, si licitas en concursos públicos, se tiene en cuenta también, tipo de cuestiones. A los trabajadores, bueno, no sé, es un tema de conciencia social. Esto lo tienes o no lo tienes. Y la inspección en esto sí que está y va a estar y va a continuar. Y no es una cosa de un año, sino que esto, si entras en esta cadena, pues te va a tocar. Estás ahí, anualmente una vez vas a tener que pasar para verificar este tema. Vale. Hay otro tema que, por último, ya no te quiero preguntar más cosas porque estoy avasallando a preguntas, pero hay otro tema que nos preocupa también, que es todo el tema del mundo CENAE. Mundo CENAE, ocupaciones ocupaciones por CENAE. Ahora nos han llegado cartas de la Seguridad Social que tenemos que justificar otra vez los CENAEs. Se nos abre aquí, siempre hay un gran debate, ¿no? en todo el tema de las ocupaciones sobre todo, que es la justificación de los trabajos administrativos que realmente no están cotizando por CENAE, sino que se consideran administrativos, ¿no? Que eso, claro, en una empresa de pocos trabajadores tiene un impacto pequeño, pero es cierto que en empresas grandes, si tú tienes personal mal ubicado y son cotizaciones de 4 años durante una mala cotización, es un gran problema. Entonces, ¿hasta qué punto Inspección está ahí mirando esto, revisando? Porque sé que llegan cartas, ya tenemos clientes, ¿no? Que les llegan cartas. La justificación esta, ¿no? De hasta cuándo es una clave A, hasta cuándo es un CENAE.
¿Qué valoración haces desde inspección para tener eso claro? Pues esto funciona también un poco como lo que hablamos al principio de las cartas. Entiendo que la tesorería, que ya no forma parte de la inspección de trabajo, pero es la que recauda estas cantidades, pues hará un cruce también de sus datos o elementos o valoraciones que no sé muy bien, igual que las otras sí que lo sé porque vienen del organismo, esto viene de la Tesorería General de la Seguridad Social, que no forma parte tanto de la inspección de trabajo, y remitirá estas cartas porque ha entendido de una valoración que desconozco cuál es el criterio que utiliza, que X personas de la empresa esta que estén... Bueno, yo creo que cogen las claves A y dicen justifica. Bueno, dicen, justifica. También podría ser. No sé cuál es el criterio. Ahora, si ellos, por ejemplo, una empresa entiende que esto está correcto, pues sí que va a inspección de trabajo y ya le toca al funcionario de turno verificar si realmente la actividad que está desempeñando ese trabajador, y esto lo que requiere es una visita de inspección. Es tan fácil como ir a la empresa, sobre todo en esta clave de administrativos. Luego hay algunas otras que no quedan tan claro. Bueno, claro, ¿no? hay que es más complicado definirlas, pero en esta, que es la típica, pues esto, si vas a un centro de trabajo y está la trabajadora haciendo funciones de administrativo, pues dices clave A. Si la ves haciendo el trabajador o trabajadora haciendo otro tipo de cuestión, pues ya podemos discutir. Y claro, esto tiene un impacto porque este tipo es más reducido, porque el riesgo que genera en principio es menor y por eso hay que pagar menos, porque esto lo que cubre son los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Entonces aquí ya viene pues lo de siempre, pues intentar ser sensatos y ajustarse a lo que es, porque como bien dices, aquí todo se acaba por una manera o por otra, o siendo objeto en un momento dado de una actuación, claro, administrativa. Sí, para nosotros es importante, sobre todo para nuestros clientes, que les decimos, oye, ajustarnos bien, y cuando nos decís una clave A es porque realmente no está en contacto con la actividad de la empresa, sino son administrativas o administrativos externos a la actividad normal. Bueno, externos, me refiero que no están en el taller, administrativa de taller, pues es que esto es un poco complicado ponerlo como una clave. No, eso está claro, pero hay cosas dudosas, como yo recuerdo actuaciones de la Dirección Especial sobre las agencias de viajes, que si era el tipo de la actividad principal o era de administrativo, porque ahí es que claro... Es que estás al límite. Bueno, hay cosas de estas que son discutibles, pero claro, aquí ya queda el asesoramiento que hacéis a las empresas. Sí, pero luego viene el inspector de turno y te lo cambia todo lo que tú tenías tan claro. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es, mira, que la empresa de prevención de riesgos te haga una evaluación del puesto y te determine un experto que nos diga, oye, aquí hay un riesgo de actividad o es un riesgo puramente administrativo. Porque con esto entendemos que podemos justificar mejor a la administración pues que eso se está haciendo de esta forma porque tenemos un externo, un tercero que nos está justificando esto, ¿no? Entonces, sería una hemos tomado esta vía para justificar. Un profesiograma, que también es una cosa parecida, se definen las funciones. Pero bueno, aquí ha habido debates sobre algunas actuaciones que ha hecho la inspección que han sido muy controvertidas con este tema. Es mucho dinero en juego. Claro, 4 años de mucha gente a X tipo sobre una base alta, evidentemente es dinero y luego te va con el recargo, etcétera. Y luego ya con sanción o sin sanción. Eso ya depende un poco de las circunstancias que ha habido, pero sí que ha habido épocas, yo recuerdo, esto la parte donde estamos en la Generalitat lo hace la parte más del Estado, porque es más seguridad social, pero recuerdo de haber leído en nuestro portal de la inspección actuaciones de este tipo con el tema de los CNAEs, y sí que te mandan actuaciones. Si la tesorería no tiene claro esto, como si no tiene claro un encuadramiento, por ejemplo, porque así analiza una escritura de constitución de una sociedad y no lo tiene claro, todo termina en la inspección y aquí tiene que valorar el inspector, pues efectivamente la actividad real de estas personas que están prestando servicio para ver si va esta clave A o es la actividad principal de la empresa y el CNAE principal. No, está claro que estamos vigilados, ¿no? por todos. Por tierra, mar y aire. Por tierra, mar y aire, desde luego. No nos falta una visión más. Oye, Nacho, pues yo agradecerte muchísimo este espacio que has compartido con nosotros. La verdad es que continuaría hablando un par de horas más contigo porque la verdad es que nos ayudas también a entender el punto de vista de inspección, que muchas veces la vemos como algo, uy, cuidado, ¿no? Que están ahí los inspectores, que son señores con la corbata y tal. Entonces, a humanizar un poco más lo que es la inspección de trabajo, a ver también que está pues al lado de las empresas en la medida que puede y sobre todo en la medida que podéis, ¿no? Con las instrucciones que tenéis. Pero me quedo sobre todo con que nos tenemos que poner las pilas, me quedo con que va a ser la inspección muchísimo más, no agresiva, pero sí que va a tener muchas más actuaciones que hacer
con todo el tema de inteligencia artificial y el acceso a la información. Por tanto, tenemos que ser mucho más profesionales, justificar todo aquello que hacemos, hacer que nuestros clientes, yo hablo como despacho profesional, pero es igual como empresa, tomar muy en consideración lo que es los cambios legales y aplicarlos como tiene que ser, porque vamos a estar vigilados por todos lados. O sea, yo me quedo un poco con eso, que esto se va como increciendo, ¿no? A medida que va creciendo la tecnología, es más oportunidad para inspección, para estar, o sea, poner el punto de mira en las empresas y llegar a muchísimas más empresas que hasta ahora y he llegado. Pues así es. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo, un placer tenerte de nuevo y os esperamos en nuestro próximo podcast. Muchísimas gracias.